Adelante, toda tuya, Gracias. el espacio. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de análisis, estudio, refrescamiento en relación con los derechos humanos, el estatus de los derechos humanos en Costa Rica. Soy Elizabeth Badilla Calderón y desde la Secretaría de Derechos Humanos y Equidad del Partido Agenda Democrática Nacional, ADN, por sus siglas, nos complace dar la bienvenida a este primer espacio de formación y actualización en materia de derechos humanos. En nuestra agrupación política, en ADN, consideramos como prioridad de la labor del gobierno, de todos los gobiernos, garantizar la calidad de vida para la población en Costa Rica. Pensamos y actuamos así, bajo el principio de que todas las personas tengan como mínimo, la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda, ambiente, agua, dando atención especial a los sectores de poblaciones que se encuentran en una situación de desigualdad, vulnerabilidad. Esta noche nos acompaña Nicolás Boeglin Naumovic, quien es profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y que cuenta con amplia experiencia en este campo. Contamos también con José Manuel Núñez, presidente del partido Agenda Democrática Nacional, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, personas miembros de la Asamblea Nacional, personas partidarias, así como personas que en su carácter individual se interesan por los derechos humanos. También está con nosotros mi compañera de secretaría, Maritza Rojas, con quien venimos trabajando desde esta secretaría, que en nuestro partido se llama Secretaría de Derechos Humanos y Equidad. Seguidamente, les decía que nos acompaña José Manuel, entonces le voy a ceder la palabra a José Manuel y luego entramos a la conferencia que nos dará Nicolás para abrir finalmente un espacio de diálogo que esperamos sea bastante fructífero. Adelante, José Manuel. Gracias, buenas noches, Elizabeth, y a los compañeros que estamos participando de este foro. Buenas noches. Dentro de la lógica de construcción que tenemos en el partido, contar con espacios de formación y de actualización es una de las principales armas. O sea, tenemos que hacer diferencia en la propuesta y en la generación de pensamiento y en ese sentido, tomar decisiones sobre la base de datos confiables. No vemos a la improvisación como una herramienta pertinente. Tenemos que tener los espacios reflexivos que nos permitan madurar las propuestas y en esa dirección el conocimiento y la acción deben ir de la mano. Hoy vamos a entrar en un diálogo de derechos humanos cuando tal vez hace pocos años creíamos que ya el afianzamiento de los derechos de primera, segunda, tercera generación, de los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación eran algo irreversible. Vemos diríamos, con algún grado de pavor que más bien están habiendo retrocesos fundamentales o esenciales en el mundo occidental con gobiernos que de una u otra forma desconocen la misma calidad de la aplicación de derechos y de los datos aplicables a la construcción de política pública. En ese sentido, este espacio de diálogo que vamos a compartir de hoy es fundamental y tener el lujo de poder compartir con el doctor Nicolás es algo que tendríamos que agradecer. Y en ese sentido le doy la bienvenida y le agradecemos su apertura a compartir conocimiento y su experiencia en la construcción de los procesos que nosotros estamos haciendo en nuestro esfuerzo partidario.
A las personas integrantes de ADN y a las personas invitadas del día que nos acompañan el día de hoy, estoy seguro que el aporte será de gran valía y tendríamos generación de valor en el conocimiento que vayamos teniendo. El doctor Nicolás Boeglin es doctor en Derecho de la Universidad Panthéon-Assas de París, del Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia. Tiene un diplomado en estudios profundos de la misma Universidad Panthéon-Assas de París y un título de diplomado en el Instituto Internacional de Derechos Humanos del Instituto René Cassin o Cassin, bueno, Cassin de Estrasburgo, Francia. En su labor docente es profesor de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Derecho, en la Cátedra de Derecho Internacional Público desde el año 2005 y consultor en temas de Derecho Internacional Público para diversas organizaciones nacionales, regionales e internacionales. Es igualmente analista y colabora regularmente en algunos medios tales como Delfino, La Nación, hasta el año 2010, El Mundo, El País, Surco Digital, y en sitios jurídicos especializados como Derecho al Día, IUS 360 o Derecho Internacional Público. Ha sido también profesor en la maestría de Diplomacia, convenio entre el Instituto de Servicio Exterior Manuel María Peralta y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Universidad de Costa Rica, y en la maestría de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. En su blog pueden encontrarse artículos o notas y comentarios sobre la agenda internacional y ello desde el año 2008 en el que fue creado. Como experiencia profesional previa, entre los años de 1993 al 2000, fungió como oficial del programa en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, así como asesor de la dirección ejecutiva de dicho instituto durante varios años para programas especiales en Cuba, Guatemala y Haití. Es miembro desde el año 2021 del Consejo Consultivo del Estado de la Justicia, que es un componente, un capítulo del programa del Estado de la Nación que auspician de manera conjunta el CONARE y la Defensoría de los Habitantes. Ha colaborado en la revisión del capítulo ambiental del Estado de la Nación durante los años del 2010 al 2019 e integró las comisiones especiales creadas por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica para el proyecto minero La Cruzitas entre el 2008 y el 2010 y otra comisión para el proyecto de ampliación del acueducto Coco-Ocotal en Sardinal, Guanacaste entre los años 2011 y 2012. Es regularmente invitado a impartir charlas, conferencias en diversos foros de organizaciones sociales en Costa Rica, así como en las principales universidades públicas de nuestro país y regionalmente. Entonces, en esa dirección, agradecerle al doctor Nicolás su anuencia, compartir sus conocimientos con nosotros y quedamos prestos para enriquecer nuestro conocimiento en esta charla que vamos a recibir. Gracias, Elizabeth, y te cedo la palabra para ya arrancar en forma. Gracias, José Manuel. Previamente les compartimos un artículo del doctor Boeglin que esperamos que hayan podido leer. Si no, pues ahí lo tienen. Es bastante interesante, muy sintético, al grano en la mayoría de los contenidos que incluye. Para que nos pongamos de acuerdo en la actividad, recordarles, ojalá tener los micrófonos cerrados para que no causemos mucho ruido, ¿verdad? Pueden hacer los comentarios en el chat o incluir las preguntas. Nicolás nos hará una disertación aproximadamente de 30 minutos y luego iniciamos un diálogo que estoy segura va a ser muy provechoso. Así es que, Nicolás, estamos atentas y atentos a sus palabras. Bienvenido de nuevo y también muchas gracias. Bien, muchas gracias Elizabeth, muchas gracias José Manuel por organizar esa charla y para mí pues es un verdadero honor que hayan pensado en mí, habiendo tantos especialistas de renombre, de mucha mayor trayectoria que yo en el tema de derechos humanos aquí en Costa Rica. Yo les voy a hablar, digamos, de derechos humanos en general, luego podemos abordar temas específicos como derecho de la población afrodescendiente, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres contra la violencia doméstica, pero voy a intentar, digamos, darles como un pincelazo general porque
sean mujeres, sean indígenas, sean refugiados, sean migrantes, sean privados de libertad, pues todos aspiran y en realidad nosotros como ciudadanos deberíamos de aspirar siempre a que pues los derechos humanos sean el eje central de una sociedad y sean el eje central de cualquier política pública. Cualquier política pública que no tome en consideración los derechos humanos está destinada al fracaso. Lo hemos visto una y otra vez con ocurrencias de algunos decisores políticos que creen que, pues claro, es más fácil autorizar un proyecto minero allá en Cruzitas sin pedir, sin consultar, haciéndolo de manera totalmente casi clandestina. O autorizar cuando ocurrió lo del proyecto hidroeléctrico de Iquís, que el ICE inundara un territorio indígena sin nunca haber preguntado a los indígenas y qué piensan de que les inunden sus territorios ancestrales y sobre todo qué es lo que el ICE ha pensado para compensar pues la pérdida de esos territorios indígenas. Entonces vemos cómo no hay manera para un decisor político, pues, de hacer a un lado los derechos humanos y eso me parece que eso, pues, ustedes como agrupación política deben siempre tenerlo muy, muy, muy presente. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué hablamos exactamente? Pues hablamos de algo que se inició después de la Segunda Guerra Mundial, con un texto que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se adoptó 3 años después creadas las Naciones Unidas. En 1945 se crean las Naciones Unidas. Hay una pequeña referencia a los derechos humanos en la Carta de Naciones Unidas, pero es mínima. Pero la comunidad internacional entiende que hay cosas que no se pueden repetir, hay atrocidades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial que no se pueden repetir y proclama una resolución. Una resolución es un texto que adoptan los estados de muchas resoluciones que se adoptan en Naciones Unidas. Ojo con lo que voy a decir, que no es vinculante, es simplemente digamos, un programa de buenas intenciones que suscriben sin ningún problema a los estados allá en 1948. Muchos de ellos lo hacen a sabiendas de antemano que el texto no es vinculante. Como no es vinculante, podemos firmar lo que sea, Nicolás, no hay ningún problema, no es vinculante. La cosa se pone un poquito difícil cuando se intenta traducir la resolución que contiene la Declaración Universal de Derechos Humanos en un pacto obligatorio para los estados. Ahí sí empieza a haber mucha discusión y en aquella época hay que tener claro que la comunidad internacional está dividida en dos bloques ideológicos. Los occidentales que ponen en adelante los derechos cívicos y los derechos políticos y enfrente los del bloque socialistas que dicen, un momento, no nos hablen de democracia si la gente está muriendo de hambre. Vamos a primero poner adelante los derechos económicos, sociales y culturales. Y el desacuerdo es tal a nivel de Naciones Unidas que en 1966 se adoptan dos textos distintos. Una cosa que se llama el Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos y el otro una cosa que se llama el Pacto Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los occidentales defienden en aquella época, pero a mí me llama poderosamente la atención que al día de hoy yo tenga colegas que repiten eso. Los occidentales defienden la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos de verdad, son reivindicaciones sociales de la izquierda, de movimientos sociales, pero que no son exigibles ante un juez como sí lo son los derechos civiles y políticos. Yo siempre reto a cualquier colega, y los hay, que me salgan con esa falsa dicotomía, que me digan cuáles fueron los primeros fallos de la Sala Constitucional en materia de garantías fundamentales. ¿Acaso no tenía que ver con salud, educación, vivienda, medicamentos, caja del Seguro Social? ¿Acaso no estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales? Pero vean cómo ese discurso ha permeado a través de las generaciones con personas que todavía enseñan a sus estudiantes que pues hay derechos humanos de primera generación,
los derechos civiles y políticos, y después hay otra cosa de segunda generación, pero como intentando minimizar un poquito el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, eso se da en 1966. Paralelamente, hay una explosión, ¿no? Una proliferación, mejor, es el mejor término, una proliferación de tratados internacionales que también se adoptan en el marco de Naciones Unidas para ciertas categorías: refugiados, mujeres, migrantes, em, apátridas, personas que no tienen nacionalidad o que tenían una y se la retiraron sus autoridades para castigarlos. Y además de esas categorías, se adoptan también convenciones internacionales para cierto tipo de violaciones a los derechos humanos que se consideran que son particularmente graves y que hay que, pues, a nivel de Naciones Unidas, tener algún tratado que sea vinculante. Pensemos en la tortura, los malos tratos, la discriminación racial. Pensemos en todo lo que tiene que ver con crímenes de guerra, imprescriptibilidad de los crímenes, genocidio. Es una convención muy, muy importante en estos momentos. Yo sinceramente nunca pensé que íbamos a tener que ir ante la Corte Internacional de Justicia invocando las disposiciones de la Convención contra el Genocidio de 1948 para intentar frenar a Israel en su ofensiva militar en Gaza, pero pues es lo que han hecho los sudafricanos desde diciembre del 2023. Y entonces hay así una gran cantidad de convenios internacionales a nivel de Naciones Unidas. La idea es que, pues, a nivel del planeta tengamos un marco jurídico que más o menos puedan respetar los estados para proteger, repito, ciertas categorías de personas o bien para prevenir y sancionar ciertos actos que son particularmente violatorios de los derechos humanos. Entonces, a nivel internacional, repito, se da esa discusión a partir de 1948. Lo que hay que tener siempre muy claro, y a veces las ONGs, incluso los partidos políticos, no entienden eso, es que quienes negocian un tratado de derechos humanos no son expertos en derechos humanos. No vamos a enviar a los movimientos feministas a negociar un tratado. No, quienes negocian los tratados son los estados. Y los estados en las discusiones, pues ven la manera de que las obligaciones no sean tan significativas, que mantengan siempre un gran margen de maniobra en materia de derechos considerados particularmente sensibles, como los derechos de los privados de libertad, los derechos de las minorías. Y entonces eso explica en gran parte el hecho de que prácticamente todos esos tratados de derechos humanos contemplen lo que denominamos en la jerga nuestra salvaguardas. Salvaguardas es lo siguiente: en vez de decir los estados se comprometen a respetar la igualdad de género, ustedes van a leer: los estados se comprometen en la medida de sus posibilidades o según el marco legal nacional o según sus prioridades presupuestarias garantizar la igualdad de género. Todas esas pequeñas formulaciones permiten que finalmente estemos ante tratados internacionales, pero que le dan un gran margen de maniobra a los estados a la hora de, pues, implementar esos tratados internacionales. Algunos de esos convenios establecen un órgano de tratado. Por ejemplo, Convención de Derecho del Niño, Comité de Derecho del Niño. Para las mujeres, una convención muy importante que es más conocida por sus siglas en inglés, de la CEDAW, Convention for the Elimination of Discrimination Against Women, Comité de la CEDAW. Podemos seguir también con una convención para eliminar la discriminación racial, un comité CERD, y por supuesto los dos pactos de 1966. Uno tiene una cosa que se llama Comité de Derechos Humanos y el otro no fue sino después de mucha discusión que finalmente se adoptó la creación de un órgano de tratado en derechos económicos, sociales y culturales. En total, a nivel de Naciones Unidas, en estos momentos contamos con 10 órganos de tratados. ¿Qué hacen esos órganos de tratados?
Pues resulta que si yo, Costa Rica, soy miembro de la Convención del Niño, tengo la obligación de presentar cada 5 o 6 años un informe sobre cómo es que estoy cumpliendo las disposiciones de la Convención sobre Derecho del Niño. Y como Costa Rica, y eso es una apertura que hay que saludar, ha ratificado una gran cantidad de tratados internacionales de derechos humanos, pues tiene cada cierto tiempo que presentar informes de cumplimiento sobre los niños, sobre las mujeres, sobre la discriminación, sobre las personas con discapacidad, en fin, hay informes. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que Guatemala también es parte a esas convenciones, Colombia igual. Y es impensable que el Estado colombiano vaya a un examen sobre cumplimiento de sus obligaciones en Ginebra y que las ONGs colombianas no hayan preparado un informe sombra o un informe alternativo para alertar a los integrantes de esos comités de órganos que Colombia no está diciendo toda la verdad o que Guatemala está disimulando pues ciertas cosas porque no le favorece lucirse. Llama la atención la poca capacidad de la sociedad civil costarricense, salvo tal vez en el ámbito de las mujeres y el ámbito de los niños, pero en todos los demás ámbitos vemos cómo el Estado costarricense llega a Ginebra, presenta su informe y los expertos del Comité sobre la Prevención de la Tortura no tienen algún tipo de retroalimentación sobre, por ejemplo, las familias de personas privadas de libertad aquí que saben muy bien las condiciones en las cuales están recluidas sus seres queridos allá en los centros penales costarricenses. Lo mismo podemos decir en materia de discriminación racial, en la cual se ha invisibilizado pues una situación apremiante que viven muchos afrodescendientes aquí en Costa Rica, en la medida en que, pues, un gran intelectual afrodescendiente como el señor Steve Duncan no se cansa de decir que en Costa Rica hay un racismo estructural y que eso, pues, tiene que llevar a un gobierno a llevar a cabo políticas públicas para prevenir ese racismo estructural que aparece en muy diversas manifestaciones del Estado costarricense. Les doy un ejemplo así como que muy claro. Quienes son sapricistas y me están oyendo, se recordarán que a Justin Campos lo tuvieron que sacar del Saprissa por un comentario racista. Eso se dio porque Saprissa es un equipo de fútbol y los equipos de fútbol están bajo las reglas de FIFA. Y las reglas de FIFA en materia de lucha contra el racismo son extremadamente estrictas. Un insulto al árbitro de color, un insulto a un jugador afrodescendiente o desde la barra un insulto o algún comentario racista significa una sanción inmediata al autor y por supuesto al club si el club no está sancionando eso. Y lo interesante en Costa Rica es que un jugador de fútbol, mientras está en el terreno de fútbol, está protegido de insultos racistas porque está jugando fútbol. En el momento en que esa persona sale de un estadio y tiene la vida normal y se topa en la calle con alguien que lo insulta por el color de su piel, no hay absolutamente nada porque no se ha tipificado al día de hoy en Costa Rica pues el insulto racista como un delito de carácter penal. Si yo quisiera en estos momentos, puedo emprenderla públicamente contra los afrodescendientes, contra los indígenas, contra la población sexualmente diversa. El Código Penal no tiene cómo interesarse por mis declaraciones porque al día de hoy Costa Rica no ha querido tipificar un delito que sí existe en muchas otras partes del mundo que se llama incitación al odio. Y vimos durante la penúltima campaña electoral cómo un candidato presidencial la emprendió contra la población sexualmente diversa y cómo aumentaron semanas después de sus declaraciones actos violentos contra personas que tienen una diversidad sexual. Entonces vean cómo a través de ese simple ejemplo se van a poder percatar del atraso que tiene Costa Rica en ese, pero en muchos otros temas, en la medida en que una vez que Costa Rica presenta esos informes a Naciones Unidas, los expertos de esos órganos de tratados emiten recomendaciones. Y las recomendaciones no se hacen para
para molestar a nadie, se hacen para que Costa Rica logre paulatinamente superar problemas de derechos humanos que esos expertos han visto una y otra vez repetirse en una multitud de estados partes. Lo triste es ver cómo esos informes con las recomendaciones que se le hace a Costa Rica por parte de un órgano de tratado, pues terminan archivadas y el Estado no hace gran cosa para difundir su contenido y por alguna razón que no me explico muy bien, las organizaciones no gubernamentales, pues salvo las que trabajan con los derechos de las mujeres, pero todas las demás que trabajan con migrantes, con poblaciones indígenas, no utilizan esos informes. Con lo cual, pues tenemos recomendaciones muy valiosas, hechas año tras año. Muchas veces Costa Rica presenta un informe y 7 años después presenta otro informe. Y en esa segunda presentación el órgano le recuerda a Costa Rica que lleva 14 años sin cumplir con las recomendaciones que se le hizo. Entonces, esos son, digamos, esos órganos de tratados. Paralelamente a esos órganos de tratados, que son 10 en esos momentos a nivel de Naciones Unidas, existen los mecanismos no convencionales. Los mecanismos no convencionales son un relator especial o un relator independiente que es encargado por el Consejo de Derechos Humanos, que es la máxima instancia en derechos humanos, compuesta por estados, no por expertos, de estudiar, examinar y hacer recomendaciones sobre un punto determinado de la agenda de derechos humanos. Entonces tenemos en esos momentos 40 relatores sobre situaciones en un país determinado, qué sé yo, hay una crisis en Haití, bueno, hay un relator para Haití. En la Centroamérica de los años 80 había un relator para Guatemala, un relator para El Salvador, un relator para Honduras. Y tenemos relatores temáticos, que son 46 en estos momentos. Un relator sobre discriminación racial, otro relator sobre un tema que debería interesar mucho en este mes del ambiente, la situación de total y absoluta indefensión y vulnerabilidad de quienes alzan la voz en defensa del ambiente. Lo vemos una y otra vez como América Latina se, entre comillas, destaca por ser el continente en el cual se asesina de la manera más sencilla, con un manto de impunidad que se instala inmediatamente a los defensores del ambiente. Ahí Costa Rica tiene una gran deuda con muchas personas que han perdido la vida en defensa del ambiente y investigaciones del Estado que no llegan a nada, con lo cual se establece un manto de impunidad que lo que hace es, pues, intimidar a quienes siguen en el pie de lucha en la medida en que saben que si les pasa algo, el Estado costarricense no sabe, se olvida de cómo investigar las cosas. Acordémonos siempre de que allá en febrero del 2019 se asesinó, perdón, en marzo del 2019 se asesinó a un líder indígena, Sergio Rojas, en Salitre. Menos de un año después, febrero del 2020, asesinaron a Jerry Rivera, también en Salitre. Los dos eran objeto de una medida ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado costarricense para que resguardara su vida y su integridad física porque se sabía desde el 2015 que en Salitre habían finqueros muy dados a resolver las cosas de una manera que todos ustedes pueden imaginar. Entonces vean cómo Costa Rica le falló a la comunidad indígena de Salitre y le está siguiendo fallando a todas las poblaciones indígenas que ven como 2 líderes indígenas asesinados en el 2019 y en el 2020 han dado pie para acciones ante los tribunales que han terminado archivadas. Al día de hoy no hay nadie en Costa Rica que esté purgando alguna pena por el asesinato de esos 2 líderes indígenas. Eso es muy grave. El hecho de que no se hable de muchas de esas cosas en los medios de prensa y en la televisión y la radio no significa que no siga siendo muy grave. El tema de los derechos humanos también ahí es podemos decir una característica muy propia, es que si usted cree que va a resolver un problema de derechos humanos invisibilizándolo, pobrecito, pero está usted totalmente perdido. Los problemas de derechos humanos que no se atienden
en el momento en que hay que atenderlos, pues tienden a ser cada vez más grandes. Quienes trabajan, me imagino que muchas de ustedes que trabajan en el tema de la violencia contra la mujer se habrán percatado de los índices de feminicidio que hay en Costa Rica, simple y llanamente porque pues tenemos leyes que se adoptan, pero que no son eficaces a sabiendas. Muchas veces los diputados apoyan o aprueban leyes que se sabe de antemano que no van a resultar en absolutamente nada en la medida en que pues para luchar eficazmente contra la violencia doméstica se requieren de recursos. ¿Qué hacemos con leyes donde no se establece ningún aporte adicional al presupuesto de las entidades que trabajan para erradicar la violencia contra la mujer? Podríamos decir exactamente lo mismo del PANI, podríamos decir exactamente lo mismo de la CONAI, que es la Comisión, la Mesa Nacional Indígena y la Comisión Nacional Indígena. En fin, no hacemos gran cosa adoptando leyes donde le damos nuevas atribuciones a entidades públicas que de por sí ya están sufriendo la falta de personal, si no le atribuimos personal, recursos, carros, sistemas de teleeducación, o sea, todo lo que ocupa una entidad para proteger a una persona cuando se le violentan sus derechos. Bien, eso es, digamos, a nivel de Naciones Unidas, así dicho de manera muy general. A nivel regional, el tema de derechos humanos pues también dio pie para un gran desarrollo tanto en Europa como aquí en el hemisferio americano, como África. Al día de hoy hay una región que escapa por completa a los derechos humanos, que es Asia. Ni los chinos, ni los coreanos, ni los japoneses, ni los indonesios, ni los de Arabia Saudita han considerado necesario contar con un marco regional en materia de derechos humanos. Pero por dicha lo tenemos en Europa y lo tenemos en América Latina. Y en América Latina, pues Costa Rica se ha lucido internacionalmente por ser el estado que acogió la sede del Tribunal Interamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se creó allá en 1969 mediante la adopción de una cosa que se llama la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, a nivel regional tenemos un tribunal de derechos humanos. Ese Tribunal de Derechos Humanos emite sentencias y esas sentencias son de acatamiento obligatorio. Les voy a simplemente dar un ejemplo. Imagínense que allá en los años 90 muchas familias costarricenses soñaban con poder procrear artificialmente y tener pues su proyecto de vida realizado con un niño a partir de la fecundación in vitro. Resulta que en el año 2000 la Sala Constitucional suspende el único marco legal para la fecundación in vitro y 19 parejas entablan un largo procedimiento ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se condene a Costa Rica por prohibir la técnica de fertilización in vitro. Y no fue sino hasta el 2012. Vean el tiempo que ha corrido. La suspensión del marco legal la hace la Sala Constitucional en el 2000 hasta el 2012. Es que Costa Rica es condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le obliga a restablecer algún tipo de marco legal para que se pueda, pues, procrear artificialmente, que no es nada del otro mundo y que es una técnica médica que se ha logrado poder hacer en muchas otras partes del mundo. Entonces, a nivel interamericano tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual funciona de la siguiente manera. Usted, víctima de derechos humanos, usted primero tiene que agotar la vía interna, es decir, ir ante los tribunales y perder el tiempo hay que perder hasta que haya una sentencia que no es objeto de ninguna apelación. Y si esa sentencia sigue negándole a usted sus derechos, entonces usted puede recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y si ella lo decida, ella puede trasladar ese caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo interesante es que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de acatamiento obligatorio. O usted cumple o usted ve cómo cumple. No hay términos medios que sí, que no, que solamente media sentencia. No, tiene que cumplir lo que establece la sentencia y lo interesante es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un mecanismo
que se llama mecanismo de supervisión de sentencia, ante el cual pueden recurrir las víctimas cuando se percatan, pues lo que hacen muchas veces los estados, dicen que van a cumplir y no cumplen, o dicen que van a pagar a las víctimas de derechos humanos y encuentran siempre un montón de razones para no indemnizar a las víctimas. Entonces hay un mecanismo muy fuerte de seguimiento y supervisión. Entonces, a nivel interamericano tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, repito, creada mediante una convención que se llama la Convención Americana de Derechos Humanos, pero paralelamente también los estados del hemisferio americano se han inspirado un poquito en Naciones Unidas para que tengamos, pues, por ejemplo, una convención sobre los derechos de la mujer, la Convención de Belém do Pará, o una convención para prevenir la tortura y los malos tratos a nivel interamericano, o una convención en la cual Costa Rica jugó un papel muy importante a nivel interamericano para luchar contra la discriminación contra las personas con discapacidad. Es muy interesante ver cómo Costa Rica a nivel internacional de alguna manera se luce en todos esos grandes foros internacionales, porque realmente pues la voz de un delegado costarricense es escuchada y usualmente son posiciones de vanguardia, pero que esa imagen que tenemos a nivel internacional de Costa Rica, cuando la traducimos en términos reales sobre y qué pasa con los derechos humanos que Costa Rica dice defender a nivel internacional, qué pasa con los derechos a nivel nacional, pues ahí nos tenemos que topar con una triste realidad y es un abandono total de la agenda de derechos humanos en los últimos años, que hace que la situación de los afrodescendientes cada vez empeore, que la situación de las poblaciones indígenas cada vez empeore, que la situación de las mujeres que viven violencia doméstica cada vez empeore, que los privados de libertad vean cómo pues cada vez el Estado tiene más dificultad en asegurar lo que se supone que hay que asegurarle a cualquier persona privada de libertad. Usted la vamos a privar de que de su libertad. Se supone que todo el resto se lo tenemos que respetar. La salud, el derecho a dormir, el derecho a dormir en condiciones humanas, el derecho a comer más o menos bien, el derecho de estudiar. En fin, se supone que en la cárcel lo único que perdemos es el derecho de libre circulación, pero todos los demás derechos tenemos que garantizarnos. Bueno, hagan una visita a San Sebastián o vayan a la Reforma a ver las condiciones de detención infrahumanas en las cuales se han convertido los centros penales o algunos de los centros penales en Costa Rica, simple y llanamente, pues porque vivimos en un país, como en muchos otros países, donde hay una opinión pública condicionada por los noticieros, en lo cual la idea es que si una persona está en la cárcel, pues ojalá no le respeten ningún derecho porque es un delincuente, un abusador y un violador. Siempre defiendo ante mis estudiantes que en la cárcel podemos llegar cualquiera de nosotros. Basta con que estemos ubicados en la esquina equivocada, en el momento equivocado para terminar en San Sebastián. Dicho eso, inmediatamente cambia esa percepción de que no, en la cárcel ojalá a todos les vaya mal y ojalá no haya comida y no tengan estudio y no tengan por qué dormir bien. Entonces, la agenda de derechos humanos en Costa Rica tiene está acumulando pues un atraso significativo. Repito, el tema de la incitación al odio es algo que llama mucho la atención desde afuera. ¿Cómo es posible que otros estados como Ecuador, Chile, Argentina tipificaron el delito de incitación al odio? ¿Y cómo es posible que aquí en Costa Rica sigamos con personas que toman un micrófono y la emprenden contra los migrantes, contra los indígenas, contra los afrodescendientes, contra los homosexuales o las lesbianas y no hay cómo llevarlos a un tribunal porque no hay ningún delito penal? Y así podríamos seguir. Entonces, el artículo que citó Elizabeth lo publiqué allá en diciembre del 2024, que es el mes de los derechos humanos, en la medida en que a nivel internacional se celebra el 10 de diciembre o se conmemora la adopción de ¿qué? Pues de la resolución que contiene la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cada 10 de diciembre ustedes van a escuchar más que en otros días hablar de derechos humanos. ¿Por qué?
Pues porque es un momento en que la prensa, la opinión pública, las ONGs de derechos humanos, las defensorías de los habitantes levantan la voz haciendo ver que hay problemas que no se han atendido, que hay recomendaciones técnicas que están archivadas desde decenios de años en los cajones del Estado costarricense y que están ahí para ayudar al Estado costarricense a tener una sociedad más respetuosa, más inclusiva y más tolerante. Y me agradezco mucho que me hayan invitado a esa charla hoy. Lo que acabo de decir es como una pincelada como que muy, muy, muy general, pero estoy perfectamente anuente a entrar en cuestiones un poquitito más técnicas o en cuestiones o ámbitos un poquitito más detallados de los derechos humanos que, repito, cubren una enorme cantidad de personas en categorías que se consideran que son categorías de personas vulnerables o muy vulnerables, y además hay una gran cantidad de tratados que buscan erradicar, prevenir o sancionar ciertas cosas particularmente graves como los malos tratos, como la discriminación racial, como la discriminación de género y muchas otras violaciones de derechos humanos que se dan. Termino nada más diciendo que cuando un costarricense sale en el exterior, recibe siempre halagos de que es un país donde se respetan los derechos humanos, que es un país donde no hay ejército, no hay golpes de Estado, no hay esa turbulencia política que vemos en otras partes de América Latina. Y muchas veces, pues ese halago en realidad es seguido de una gran reflexión interna, no explícita, que se hacen muchos costarricenses en la medida en que no dicen nada, pero a veces sí lo dicen y sí tienen que reconocer que a pesar de toda esa imagen internacional que se ha mantenido a través de un aparato diplomático que hay que reconocer hace muy bien su trabajo en materia de derechos humanos, en materia ambiental, cuando vemos o analizamos la consistencia de ese discurso hacia lo internacional revertido en el ámbito nacional, pues nos percatamos que hay una enorme inconsistencia. Y eso, pues tenemos que ver la manera en Costa Rica de que lo que se afirme y se reafirme y se defienda con creces en un foro internacional, el mismo ministro cuando regresa a Costa Rica, pues continúe con el mismo discurso. Lo estamos viendo ahorita con el señor ministro de Ambiente, que está diciendo cosas maravillosas sobre los mares, la biodiversidad, las costas costarricenses. Sabemos que cuando va a regresar a Costa Rica, este señor pues va a volver a entrar en lo que sabemos todo, que son en esta administración en particular una lista de escándalos a repetición en materia ambiental fomentados desde la misma oficina del señor ministro. Con todo respeto se lo digo, es la inconsistencia más grande que hemos visto de Costa Rica en materia ambiental, pero lamentablemente en derechos humanos tenemos también esa misma dicotomía entre la Costa Rica respetada, halagada a nivel internacional y la tristeza que viven los migrantes, los indígenas, los privados de libertad o las mujeres que sufren algún tipo de violencia doméstica. Termino con esto y por supuesto estoy en la mejor disposición de conversar con ustedes, recibir preguntas, recibir comentarios, incluso si hay cosas que dije que ustedes consideran que están dichas de manera un poquitito sesgada o demasiado crítica, con mucho gusto acepto la crítica. No hay ningún problema en debatir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Carla, yo al menos no veo aquí de momento, no sé si algún colega del equipo de ADN ha levantado la mano. Si no, yo sí tengo algunas consultas, pero Todavía decime, Carla. no tenemos todavía, así es que adelante mientras va calentando la conversación. Ujú. Perfecto, gracias. Hay cosas que suelen mostrar esa contradicción que tenemos nosotros. Usted hablaba del tema de los privados de libertad, por supuesto, ¿verdad? Este gobierno impulsa la posibilidad de una megacárcel, que por lo menos las informaciones de organizaciones sociales, de medios de información, señalan como un riesgo por un lado y una ventaja por otro. En tema de derechos, donde
yo me topo los derechos de otra persona, pues los míos entran en una situación ya de conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo valorar, cómo ver esa cultura costarricense, esas percepciones que cada día se quiere más tener gente metida en una cárcel y que lo ven como una posibilidad para reducir la inseguridad y la delincuencia aquí en el país? Me gustaría, don Nicolás, que profundizara un poquito en eso de las investigaciones que usted ha hecho. Sí, muchas gracias, Elizabeth. No sé si escucharon la semana pasada o fue hace pocos días una entrevista que le hicieron a un periodista salvadoreño en el programa Interferencia, de apellido Labrador, donde él describió pues toda la parte oscura del señor Bukele. Los periodistas ahorita en El Salvador están siendo perseguidos, han capturado varios. Hay una gran abogada, Ruth López, una colega mía, una gran defensora de derechos humanos que está encarcelada desde hace 15 días. Entonces la prensa está siendo, digamos, intimidada, y muchas cosas que se venden por parte de la administración Bukele como logros, en realidad no son logros, son parte, digamos, de un espectáculo y de un show al cual se prestan muchos presidentes hoy en día, considerando la política como un show, y en eso las redes sociales ayudan mucho. Y por supuesto que hay informes de Naciones Unidas muy críticos sobre la forma tan desastrosa que ha tenido la administración Bukele para luchar, y para poner en la cárcel a un montón de personas sin absolutamente ninguna garantía previa. Es decir, si hay una redada de la policía, en algún momento yo que no hice nada, tengo que tener la posibilidad de explicar a un juez que yo no tengo por qué estar metido en una cárcel de máxima seguridad, pero si esa garantía desaparece, ¿por qué desaparece? Pues porque El Salvador lleva ya 3 años con un régimen de excepción. Se supone que un régimen de excepción es provisional, es porque hay una situación de crisis. Ah, pues no, el régimen de excepción, ¿qué permite? Pues meter en la cárcel a un montón de personas, intimidar a la prensa y, y además de eso, que los jueces que toman decisiones para ordenar el arresto y la puesta en la cárcel no tengan que firmar nada. O sea, están hablando de jueces sin rostro. Pues eso es el modelo Bukele. Yo no estoy tan seguro que los costarricenses estarían de acuerdo en ese modelo si supieran toda esa parte oscura de la administración Bukele. Entonces, el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia, es un tema social. Hay una entidad que se llama el ILANUD, Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito. O sea, llevan años en el INALUD explicándonos lo que ha explicado el Banco Mundial, lo que ha explicado el Banco Interamericano de Desarrollo, y es lo siguiente. Cuando usted tiene un índice Gini que va creciendo, el índice Gini es ese indicador económico que, digamos, mide la desigualdad, pues cada porcentaje adicional del coeficiente Gini se va a traducir ineludiblemente en mayor delincuencia. O sea, pero esos son estudios que tienen 20 años del Banco Mundial de haber dicho que, pues, que la desigualdad a nivel social provoca violencia, es una forma de violencia. Cuando vemos ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres y aumentando en números. Eso es una bomba de tiempo social, y una manifestación de esa bomba social, pues es un aumento vertiginoso de la delincuencia. Entonces, la solución no es meter a la gente en la cárcel, la solución es ver de qué manera un muchacho de 14, 15 años encuentra motivación para quedarse en la escuela y aprender un oficio y no ir a la calle a ganar dinero barato o terminar como gatillero a los 14, 15 años, que es lo que estamos viendo ahorita en Costa Rica. Y a mí me llama mucho la atención este señor presidente, que se supone que tiene una gran experiencia en el Banco Mundial, que se suponía hasta ayer que hablaba muy bien inglés, y que ignora por completo esos informes del Banco Mundial que desde hace mucho tiempo explican que hay una correlación
entre la desigualdad social y los índices de violencia. Entonces, si alguien me viene a decir que no, que hay que meterles todos a la cárcel porque son unos delincuentes, pues sí, vamos a seguir construyendo más cárceles mientras el índice Gini crezca como está creciendo en Costa Rica. Y ahí sí hay que hacer ver una cosa a los costarricenses, y me agrada mucho que ustedes como agrupación política me hayan invitado. Hay manera de frenar, incluso de que la curva se inverse con relación al coeficiente Gini. Lo ha hecho Bolivia, lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Uruguay. O sea, hay políticas públicas que permiten reducir la desigualdad social. Pero hay países como República Dominicana, Costa Rica y Guatemala, en el cual el índice Gini cada año va ganando y subiendo, con lo cual, pues lo que tenemos es pues una bomba de tiempo que no ha estallado porque Costa Rica todavía tiene instituciones sólidas, todavía tiene contrapesos, a pesar de que esos contrapesos no sean del agrado del señor presidente. No tenemos, digamos, los problemas que tiene la justicia guatemalteca o la justicia de muchas otras partes de América del Sur, pero existen esos contrapesos. Pero repito, mientras no se atienda de manera seria el tema de la creciente desigualdad social, no vamos a hacer absolutamente nada construyendo más y más cárceles. Coincido plenamente con usted, totalmente. Tenemos algunos comentarios en el chat. Me voy a permitir leer y posteriormente veo la mano de Fran, pero primero veamos los comentarios. Eli, perdona, y Rocío también está pidiendo la palabra a través del chat. Rocío Ramos, sí, aquí No, está. Rocío Barahona. Rocío Barahona. Ujú. Ok, Carla Ramos nos dice, el panorama que pinta el señor Nicolás es bastante sombrío. Carla Ramos también dice, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para defender e impulsar los derechos humanos? Voy a leer en los comentarios y luego entramos con esa respuesta. Doctor, por favor. José Manuel dice que excelente charla. Rocío, ahorita te damos la palabra, Rocío, así que ya casi. Jorge Méndez dice precisamente sobre ese tema de la mega cárcel, pero pensando en la de Bukele, se han pronunciado en contra de la cárcel o a favor de los derechos de los privados de libertad, la OEA, la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una pregunta, entonces escuchemos a Carla primero, después a Frank y después la consulta de Jorge. No, te faltó Rocío. Ok, Rocío también. Tal vez primero respondo a esas afirmaciones y comentarios, tal vez. Perfecto, ¿Sí? adelante. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer de todo. Tenemos la dicha de no vivir en Rusia, de no vivir en Nicaragua, de no vivir en Guatemala, donde uno sabe de antemano que el sistema legal, el sistema de justicia está totalmente cooptado por el poder político. Entonces, lamentablemente, pues hay que tomarse el tiempo de hacer ver que esos derechos están contemplados en la Constitución costarricense y que además vienen acuerpados en esos tratados internacionales que, repito, son muchos, a los cuales Costa Rica que Costa Rica ha ratificado y que están vigentes en el ordenamiento jurídico costarricense. Tal vez los que no tienen ninguna posibilidad de denunciar internacionalmente a Costa Rica son los migrantes, los trabajadores migrantes. Hay un tratado de Naciones Unidas de 1990, se titula Convención de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares. Al día de hoy, Costa Rica ni tan siquiera la ha firmado. O sea, no tenemos cómo exigir o montar una campaña en pro de su aprobación porque ni siquiera Costa Rica la ha firmado, que es el punto inicial. Algo muy poderoso, pero muy poderoso, tiene que existir en Costa Rica para que un gobierno, desde los años en que se firmó esa convención, allá en 1990, no hayan tenido voluntad política de hacer algo muy sencillo, y es mandar una instrucción al embajador de Costa Rica en Nueva York para que firme esa convención que vendría a proteger ¿a quién? Pues a muchas personas en Costa Rica que son trabajadores migrantes y muchos de ellos en situación irregular, que vemos en las piñeras, que vemos en la construcción,
que vemos también aquí en los sistemas de seguridad privada. Muchos, cuando nos hablan cuidando nuestros inmuebles, tienen un acento que no es el costarricense. Entonces, todas estas personas están en una situación de total y absoluta indefensión en la medida en que pues se ha establecido, lo vemos en el agro, lo vemos en las bananeras, lo vemos en las piñeras, pues un sistema de explotación laboral que es un negocio redondo. O sea, si a mí me da la gana, le pago el aguinaldo y le pago el salario mínimo. Y si no me da la gana, no lo pago. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Con un problema adicional, y es que la legislación laboral costarricense establece un contratista. El contratista es un intermediario. Si hay problemas, no es la empresa para la cual trabajan los peones en una finca bananera o piñera. El problema es con el contratista. ¿Y quién es el contratista? Pues vemos que hay un jueguito ahí que permite que cualquier peón aparezca como el contratista. Entonces ahí hay un gran problema y hay que hacer un trabajo de denuncia en la medida en que pues, el Estado costarricense ha dejado que se instale un sistema de explotación laboral de los migrantes. Podemos decir lo mismo con el tema de los privados de libertad, o sea, hay una gran cantidad de recursos de amparo que se ganan. No sé si ustedes tienen idea de cuántos recursos de amparo resuelve la Sala Constitucional por año. ¿Alguien tiene en mente la cifra, la última cifra? Yo no sé si alguien en el grupo lo tiene, el dato. El año pasado, 22,000 decisiones. 22,000 decisiones. O sea, hagan la cuenta, divídanlo por 365 días, suponiendo que los magistrados trabajan los fines de semana. O sea, tenemos una máquina de papel que produce sentencias, pero prácticamente el 80% de esas sentencias es para condenar al Estado. Entonces, lo que tenemos es un Estado que es un delincuente. En la medida en que una y otra vez, yo recurrente, que no recibo los medicamentos, que estoy en una lista de espera en la caja del Seguro Social, que me dan una operación urgente para dentro de 5 o 6 años, gano esos recursos, la sala obliga al Estado a cumplirla y punto. Entonces, cuando hay una situación donde la justicia no se da, pues es cuando hay que ir a recurrir a instancias internacionales exigiendo que Costa Rica sea un poquitito más seria y que si tiene un tribunal, pues la razón de ser de un tribunal en Costa Rica, en Japón, en Francia o en España es que lo que dictamina un tribunal es para que se cumpla. Y lamentable vemos que una gran cantidad de recursos de amparo que se ganan no se cumplan porque simplemente las entidades recurridas del Estado no les da la gana cumplir con lo ordenado por el juez constitucional. Pero sí creo que las organizaciones no gubernamentales deberían de, pues, tal vez inspirarse en las coaliciones de ONGs de derechos humanos que hemos visto en países que han sufrido mucho en materia de derechos humanos como Colombia, como Guatemala, como Perú, como Paraguay, en la medida en que, repito, saben utilizar los mecanismos internacionales a su disposición en materia de derechos humanos, saben contradecir públicamente allá en Ginebra a sus delegados cuando dicen cosas que son total y absolutamente falaces a través de un informe FORBA, un informe alternativo. Y les doy un ejemplo nada más y termino con eso. Allá en el 94 en Honduras se asesinó a una líder ecologista, Janet Caguas Fernández. Bueno, la familia hondureña de Janet Caguas Fernández fue a la justicia hondureña, no obtuvo respuesta, fue a la Comisión Interamericana y en el 2009 hay un señor fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado de Honduras por el asesinato y la no investigación de Janet Caguas Fernández. En la misma época, diciembre del 94, en una casa aquí en Moravia aparecen los cuerpos calcinados de 3 ecologistas costarricenses. Aparece el cuerpo de un cuarto en febrero del 95. Los 4 eran integrantes de una cosa que se llamaba el AECO, Asociación Ecologista Costarricense. Algo pasó para que las familias de esos 4 ecologistas nunca acudieran al sistema internacional existente para obtener exactamente el mismo tipo de sentencia que obtuvo la familia de Caguas Fernández en Honduras por la muerte de una sola persona en exactamente la misma época.
Y veo, por ejemplo, ahorita con el asesinato de los señores Jerry Rivera y Sergio Rojas, que las familias lo están pensando bien para llevar o no el caso ante instancias internacionales, a diferencia de lo que hacen los indígenas paraguayos, los indígenas argentinos, los indígenas colombianos cuando hay un asesinato y el Estado no hace las cosas. Entonces, sí creo que hay que ver la manera de que la sociedad civil se empodere de los mecanismos internacionales que existen y a los cuales está sujeta Costa Rica. Y créanme que ahí tal vez podríamos resolver mucho los problemas de derechos humanos que nos aquejan y que a veces pues nos sentimos un poquito desesperados en la medida en que vemos que el Estado no tiene absolutamente ninguna voluntad de resolver. Carla Ramos. Carla Ramos, Eli, esa era mi pregunta y ya me la respondió el profesor Nicolás, así que muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, Frank. buenas noches a todos compañeros y al doctor. Yo quisiera, obviamente el tema de derechos humanos es muy amplio, es un abanico de posibilidades, ya el doctor Nicolás ya lo mencionó en temas de indígena, bueno, de inmigrantes, de un montón de temas, pero yo quisiera, digamos, entrar prácticamente en la parte de seguridad. Cómo respetar, cómo hacer respetar los derechos humanos de los delincuentes o cómo interiorizar que ellos también tienen derecho, ¿verdad? No solamente de privar de libertad, sino a que tengan en condiciones infrahumanas, como usted mencionó. ¿Cómo puede uno o cómo hablarle a la población cuando una madre, cuando un padre, cuando un familiar ha visto que a un hijo, por robarle la bicicleta, por robarle un celular, le meten una puñalada y lo matan? ¿Cómo cambiar la mentalidad de las personas que han sufrido los problemas de gatilleros? ¿O cómo cambiar nuestra propia mentalidad cuando hemos visto a través de los años, de aquí para atrás, montones de políticos corruptos que utilizan su puesto para saquear el país, y que las mismas autoridades que deberían poner justicia, sus amigotes, bien esconden los folders, los archivan, los ponen por allá, los pierden para que haya tanta impunidad? Entonces, si bien es cierto, estoy hablando de un tema muy, muy específico que tiene que ver con delincuencia a todo nivel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo una persona como yo puedo entender que una persona que ha asesinado por robar una bicicleta, o por robar un celular, o que se ha valido de su puesto para desfalcar el país, ¿verdad? O se aprovechan de testaferros para adquirir tierras y las ponen a nombre de otras personas, después se las venden en sumas ridículas? Ahí vemos la historia de esta que fue defensora de los habitantes, Teitelbaum, ¿verdad? Que cómo utilizó a una ama de casa para hacer sus fechorías. Y bueno, y por dicha esta señora habló y fue este, Voz Populi. Yo creo que hubo más presión social para que esta señora la metieran a la cárcel, que porque si hubiera sido en otro momento, a la larga, hasta en otros gobiernos, quién sabe si a la larga la habría metido, justamente por todo esto. Entonces se va creando algo en la mentalidad de que uno dice, bueno, las leyes están para castigar a los corruptos, y me perdonan la expresión, y muchas personas piensan, yo no lo pienso así, soy honesto, pues muchas personas dicen que ese que se pudre en la cárcel no tiene derecho a nada. Entonces, ¿cómo podemos cambiarle la mentalidad a personas de este tipo? O cómo podemos asumir nosotros, cómo podemos interiorizar que ellos también tienen derechos humanos cuando se han aprovechado más bien de esas cosas como mencioné? Gracias. Sí, muchas gracias, Frank. Sí, digamos que pues sí, hay una tendencia. Es que es muy fácil para un político venir y decir, voten por mí y conmigo se acaba la delincuencia. Y
¿no acaso eso no lo dijo Laura Chinchilla, no lo dijo en su momento? ¿Y qué hicieron? No hicieron absolutamente nada, o sea, no se vio reducir significativamente los índices de delincuencia, con lo cual todas esas soluciones que nos vendieron como la solución mágica para atender el tema de delincuencia, pues cayeron en nada. Entonces, efectivamente hay una gran, digamos, podríamos decir, una gran desilusión del sistema judicial, del sistema legal, en la medida en que, pues, o sea, la delincuencia sigue aumentando, los políticos nos siguen vendiendo recetas que no van para ningún lado y créanme que Bukele en el momento en que deja el poder termina en la cárcel, no hay de otra porque se ha pasado las leyes y la constitución salvadoreña y los tratados internacionales, los ha totalmente ignorado. Lo mismo posiblemente le vaya a pasar al presidente actual norteamericano. El día en que deje la Casa Blanca termina en la cárcel porque son de esos líderes populistas que vienen con un discurso y para los cuales la gente vota, pero que hacen a un lado todo lo que son reglas, normativas, protección, libertad de la prensa, libertad de las minorías, etcétera. Hay que entender claro una cosa, y eso es un trabajo que hay que hacer con gran parte de la sociedad y en particular las víctimas de la delincuencia, y es que la cárcel no resuelve gran cosa, no resuelve gran cosa. Usted mete en la cárcel a un muchachito de 14, 15 años, pues créanme que es un niño que va pues a aprender muchas cosas de las cuales no tenía la menor idea antes de entrar en la cárcel y tenemos una cárcel que se convierte en ¿qué? Pues en una academia del crimen. Em, la cárcel no resuelve mayormente, incluso en Europa hay países como los Países Bajos que deberían de interesar a Costa Rica, lo mismo Portugal, donde pues se buscan formas de que una persona que cometa un ilícito pues no termine en una cárcel porque lo estamos condenando cuando se trata de un muchachito de 14, 15 años que tiene toda la vida por delante. Pero evidentemente que eso, pues hay que primero explicarlo a las personas. Sí hay que tener claro que las víctimas de la delincuencia, pues tienen una reacción emotiva, pero se supone que tenemos un Estado y que en el Estado se toman decisiones no emotivas, se toman decisiones pensadas, razonadas, balanceadas, viendo qué le sirve al país, qué no le sirve y luego se toma una decisión. Entonces hay que distinguir muy bien lo que es la emoción, que podemos todos perfectamente entender como padres de familia, versus pues la toma de decisión a nivel político que tiene que nutrirse pues de todas esas recomendaciones habidas y por haber que se han hecho al Estado costarricense desde hace muchos años, pero reconozco que el clima actual en Costa Rica y el hecho que los noticieros de televisión se presten únicamente para filmar operaciones de la policía, filmar detención de narcotraficantes, filmar niños gatilleros, hacen que pues estamos creando dentro de Costa Rica pues una sensación de inseguridad total que posiblemente no sería tan alta si los noticieros se dedicaran a informar de muchas otras cosas que pasan en el país que son muy positivas, pero que evidentemente no atraen la mirada como la atraen los noticieros, sobre todo en la mañana. Es todo un trabajo que hay que hacer, por ejemplo, con el Colegio de Periodistas. O sea, vean la manera de que de un noticiero haya tal vez un 10% de sucesos, un 10% de cultura, un 10% de farándula, un 10% de cosas que ocurren en el mundo que afectan a Costa Rica, pero no puede ser que tengamos un noticiero con 90% de sucesos y cuando hablan del mundo hay una cosa que se llama el mundo en 30 segundos o en un minuto. Eso no puede ser, pero eso evidentemente que significa un trabajo con los medios de prensa para que hagan su trabajo de forma responsable y es pues informar a la ciudadanía de pues todas las cosas que pasan, pero no solamente hacer tanto espacio, darle tanto espacio al tema de los sucesos. Pero es un tema efectivamente, digamos que en el cual hay que separar lo que es la emoción de las familias, la desilusión que muchos pueden ver cuando pues ven a esos políticos que se jactan de cómo burlan las leyes,
Usualmente son personas con cierto poder. Y eso ahí también hay todo un tema aquí en Costa Rica. Fíjense que para un mismo delito cometido en Horquetas de Sarapiquí por Perico de los Palotes y el mismo delito cometido aquí en la GAM por un empresario o un político, en el primer caso, el señor de Horquetas de Sarapiquí termina inmediatamente en San Sebastián. En el segundo caso, hay una fianza de por medio, el señor duerme tranquilamente en su casa. O sea, tenemos incluso en el sistema penal jurídico costarricense figuras que lo que hacen es establecer una discriminación con relación al tratamiento o a la administración de la justicia en función de, pues, quien no tiene recursos y termina en San Sebastián inmediatamente y quien tiene algún tipo de poder. No es solamente en el tema penal. Piensen simplemente cada vez que hay un accidente de tránsito en este país y hay droga o hay alcohol y la persona involucrada resulta que es jugador de fútbol, es un diputado o una diputada, es una persona de la farándula. Todas esas penas máximas que tenemos en la ley de tránsito se desaplican. ¿Se desaplican por qué? Como si la ley de tránsito fuese pensada para sancionar personas como ustedes y yo que no tenemos mayor poder. Entonces veamos que hay todo un problema con el hecho de que pues nos hemos acostumbrado, lamentablemente aquí en Costa Rica, a que el Poder Judicial de pronto haga las cosas de una manera tal de que, por ejemplo, no tengamos al día de hoy en Costa Rica a nadie purgando una pena de prisión por actos graves de corrupción. Una y otra vez van los escándalos, que la trocha, que el cemento chino, que en su momento el caso Fisel Alcatel. Por cierto, la UCR hizo un trabajo muy bonito, tomaron 4 casos emblemáticos de alta corrupción, se llama Platos Rotos, y lo presentaron y bueno, se les acabaron el recurso, pero es interesante ver que en esos 4 casos, Fisel Alcatel, el caso de esa empresa francesa de telecomunicaciones, no me acuerdo el nombre, eh, donde estuvo involucrado Miguel Ángel Rodríguez, en todos esos 4 casos, el común denominador es que al final se archivan las causas y no hay responsables. Algo tiene que estar pasando para que la sociedad costarricense pues reaccione, y si hay una persona que comete un delito y tiene que ver con corrupción, pues termine aplicándose el derecho como tiene que ser. Y que no tengamos desde la Universidad de Costa Rica que destinar recursos para documentar 4 casos emblemáticos de corrupción al más alto nivel en el Estado costarricense que terminaron simple y llanamente en nada, y se me hace que lo de la trocha pues también va a terminar prácticamente en nada. La semana pasada se suspendió por enésima vez la audiencia, dice que los abogados no se habían leído el expediente. En fin, hay ahí toda una, digamos, una aceptación por parte de la sociedad costarricense que debería de llamarnos la atención. Yo soy miembro del Consejo Consultivo del Estado de la Justicia y justamente hoy se presentó el informe Estado de la Justicia y se lo recomiendo leer, está en línea, porque ahí hay cosas que hacen ver que el sistema judicial costarricense no está haciendo las cosas correctamente y que eso ha sido objeto ya de recomendaciones desde el exterior, desde Naciones Unidas, sobre la independencia de los magistrados. No tenemos magistrados independientes, tenemos magistrados que son nombrados por la Asamblea Legislativa y si caen bien, votan por ellos si son magistrados y luego hay compromisos políticos de por medio. Entonces hay todo un trabajo ahí que hacer con relación a la forma en que el Poder Judicial administra justicia en Costa Rica. Es otro tema, otra gran avenida para todos los que trabajamos en el tema legal, pero sí, hay un problema muy serio. Doctor, disculpe que interrumpa así que meta la cuchara, pero Ajá. entonces el problema no es de educación, porque todo lo que usted me mencionó, todos esos ejemplos que usted puso es de gente preparada académicamente. Gracias. Tema de educación, sí, no, rebasa el tema de la educación. En el tema de la educación tenemos un problema, espero que haya alguien de la Comisión de Educación, que son los efectos negativos de las redes sociales en el proceso de aprendizaje y socialización de un joven.
Estamos creando monstruitos con esas redes sociales. Incluso países como Francia, como Brasil, como China, están prohibiendo el uso de celulares para los menores de 15 años. ¿Qué está necesitando tener con acceso a Internet un niño de 8 años todos los días viendo esa pantalla con un montón de cosas que los papás ignoran? Entonces ahí hay todo un trabajo que hacer sobre cómo regulamos el uso de la pantalla de los celulares por parte de menores que no tienen por qué saber de la cantidad de riesgos y la cantidad de malicias que tiene el sistema para ir encerrándolos en pues a través de un algoritmo en algunas cosas que no son para niños. Eso es todo un tema, pero no lo voy a tratar aquí porque rebasa mis competencias, pero sí quiero hacer ver que el tema está en el tapete allá en China, allá en Francia, allá en Bélgica, allá en Portugal. No podemos dejar que nuestros hijos sigan creciendo con ese aparatito, con acceso a absolutamente todo, sin protegerlos de ese mismo aparatito. Rocío Barahona. Sí, gracias. Yo no me veo aquí, no sé cómo. Nosotros sí te vemos. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, buenas noches, Nicolás. Yo no estoy aquí como parte del partido, pero agradezco poder haber estado para escucharlo. Lo he seguido muchas veces en artículos, somos colegas, yo soy doctora en Derecho Internacional, especialista en Derechos Humanos, y he estado 14 años como experta en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas por parte de Costa Rica. Entonces, me interesó muchísimo y me interesa saber, voy a tutearte, saber tu opinión sobre, siempre me ha parecido que las recomendaciones de los comités o de los órganos de tratados, la enumeración que has hecho tú ha sido excelente y los trabajos que hacen los comités, en Costa Rica, por alguna razón, nunca cuando había la presentación de los informes de Costa Rica, nunca había informes alternativos. Había poquísimos informes alternativos. No solo en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es tan importantísimo, temas como el derecho al agua, como el derecho a la salud sexual y reproductiva, de la cual fui relatora también, de ese comentario general, como el derecho a la cultura, el derecho a los pueblos indígenas, es decir, es el corazón prácticamente de los derechos sociales y económicos. Y Costa Rica presentaba su informe siempre bajo esa pátina de país respetuoso de los derechos humanos, con muchos, quizá ha tenido Costa Rica la ventaja de tener dentro en Costa Rica, pues la Corte Interamericana, en fin, una serie de ONGs internacionales, pero nunca ha habido una real crítica al papel del Estado con respecto al cumplimiento de los derechos humanos. Tú lo has mencionado ahora. Entonces, yo no sé en qué manera esto podría reorientarse, porque eso implica que hay una sociedad civil muy, muy lábil, muy débil, una sociedad civil que realmente no asume como sus causas propias para llevarlas internacionalmente, inclusive nacionalmente tampoco, por un lado. Por otro lado, la academia tampoco me parece que orienta en ese sentido para que se pueda hacer una crítica real en el país de cuál es la situación actual de los derechos humanos en Costa Rica. Y finalmente, pues ya que estoy en un partido político aquí, de que gente del partido político, tampoco hay de parte de los partidos políticos una respuesta clara frente a cuáles son las carencias enormes que tiene Costa Rica en materia de derechos humanos, porque son enormes. Y parte de lo que son las carencias de derechos humanos en este momento es la situación real social del país. Por eso es que está así el país, porque hay esas carencias en derechos humanos. Eso es una pregunta, lo has dicho, pero yo realmente creo que es una debilidad enorme de la sociedad costarricense y quizá es una forma de que la sociedad costarricense siempre se ha creído mejor que el resto de países latinoamericanos en el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces no hay autocrítica y se exige esa autocrítica.
esa para que hagas un comentario con Ujú. respecto a esto, porque me parece sumamente importante. Y otra pregunta que te iba a hacer más específica, más técnica. Yo estuve invitada en Chile en un panel que se organizó para el tema del acuerdo de Escazú. Y entonces, claro, Costa Rica no ha ratificado el acuerdo de Escazú, lo firmó, pero ya dijo que no les interesaba más con este gobierno, ¿no? Pero con la CEPAL y todo, pues se sigue trabajando en el acuerdo de Escazú con los países que han firmado y ratificado. Aquí ha habido, a mí no me queda claro, ese fallo de la Sala Constitucional que de alguna manera ha impedido, por lo menos jurídicamente, decir que no hay ningún inconveniente para que se ratifique el acuerdo de Escazú. Es la inversión de la prueba y todo lo que esto se decía. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer específicamente, además de la voluntad política, para que no se dé ese cuestionamiento a la ratificación del acuerdo de Escazú, que es tan importante para los derechos ambientales? Y no solo de los ambientales, la gente que trabaja con tema ambiental, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío. Sí, tal vez voy a empezar por la segunda y luego la primera pregunta. Sobre el acuerdo de Escazú, pues la semana pasada lo ratificó Bahamas. Ya son 18 estados de América Latina que lo han ratificado. Y aquí lo que tuvimos fueron en febrero del 2020 una aprobación en primer debate, 44 votos a favor, 0 en contra. Eso fue en febrero del 2020. Luego pasó efectivamente a manos de la Sala Constitucional y ahí nos percatamos que el Acuerdo de Escazú no solamente tiene enemigos en el gremio, en el sector privado costarricense, no solamente tiene enemigos en la Asamblea Legislativa, no solamente tiene enemigos en el Poder Ejecutivo, sino que tiene enemigos en la Sala Constitucional, que estableció algo que es un verdadero domingo de 7, haciéndonos creer que el inciso 8 del artículo 5 del Acuerdo de Escazú le va a significar al Poder Judicial un presupuesto extraordinario. ¿Por qué digo que es un domingo de 7? Porque ya llevamos 18 estados que lo han ratificado, entre ellos México, México, Ecuador, Bolivia, Panamá, Argentina, Chile. En ninguno de esos estados nadie encontró semejante interpretación a esa disposición, que lo que dice es que pues el Estado se compromete a facilitar el acceso a la justicia ambiental de las poblaciones vulnerables. Pues sí, eso lo hacemos nosotros en el consultorio jurídico de la UCR, lo hace el Colegio de Abogados, lo hacen las ONGs, no está absolutamente nada establecido para interpretar de ese artículo que el Poder Judicial se va a ver perjudicado en su presupuesto. Pero a partir de ahí, efectivamente, se complicó singularmente y tuvimos todas las cámaras tomando ese argumento y tomando el voto salvado de doña Nancy Hernández, en aquel momento magistrada de la Sala Constitucional, hoy flamante presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al día de hoy doña Nancy, si me escucha, ojalá nos escuche, nos dé una explicación de desde cuándo es que tenemos un magistrado o una magistrada en la Sala Constitucional tan sensible a los requerimientos y a las reivindicaciones de la UCAEP y de la Cámara de Comercio y de la Cámara de la Construcción. ¿Qué es eso? Entonces, efectivamente, la Sala Constitucional hizo algo que es verdaderamente impresentable, y luego, pues, se vinieron una fuerte campaña de desinformación contra el Acuerdo de Escazú. Y a mí sí me llamó la atención la poca capacidad de los ecologistas, de algunos académicos, fuimos muy pocos en denunciar esa campaña de desinformación orquestada desde los principales medios de Costa Rica. Ahí nos percatamos que de pronto la UCAEP y la Cámara de Comercio tienen entradas muy fáciles en esos medios para que se repliquen y se difundan esos argumentos en contra del Acuerdo de Escazú, con lo cual, pues efectivamente, el Acuerdo de Escazú se archivó por parte de la Asamblea Legislativa en febrero del 2023 y pues este gobierno inició diciendo que no iban a aprobar el Acuerdo de Escazú y textualmente el señor presidente dijo, el sector privado puede dormir tranquilo, no va a haber Acuerdo de Escazú.
El tema del Acuerdo de Escazú es que no es un tema ambiental, no tiene que ver con jaguar, con mariposas o con ballenas, no. Es el derecho que ustedes y yo tenemos en el momento en que nos percatamos que a la par del residencial donde vivimos van a construir una autobusera, o en la finca que tenemos se va a colocar a la par de nosotros una empresa piñera o una bananera. Tenemos derecho nosotros, como simples ciudadanos, a tener acceso a la información técnica de ese proyecto. Tenemos derecho a saber cuál va a ser el nivel de contaminación que está previsto para si las aguas bajan de una montaña, para que esas aguas contaminadas no vayan hacia donde están respirando nuestros hijos en una escuela o en un EVAIS. Tenemos derecho a acceder a esa información y sobre todo, y es muy importante, es uno de los pilares del Acuerdo de Escazú, tenemos derecho a una forma de participación ciudadana antes de que se autorice ese proyecto a instalarse ahí. Y eso que les estoy diciendo les puede pasar a cualquiera de ustedes. Yo vivo aquí en San Miguel de Santo Domingo. En algún momento la municipalidad autorizó pues la instalación de una planta asfáltica que iba a contaminar el colegio Lincoln. El Lincoln no invirtió $8 millones para que una planta asfáltica viniera a contaminarla unos años después. Entonces tuvimos que batallar con la municipalidad, pero hicimos ver a la municipalidad que esa famosa encuesta de la Setena, donde dicen que no, que consultaran a la población de San Miguel y que todos dijeron que estaban de acuerdo, ¿de dónde sacó? Pues es un sociólogo de la consultor de la Setena, que fue a entrevistar a 15 personas y las 15 personas estaban a favor de la instalación de la planta asfáltica. Sí, el problema es que en San Miguel somos 7.500 habitantes. El parecer de nosotros que. Entonces vean cómo el Estado costarricense en materia de participación ciudadana, en materia ambiental, tiene un gran atraso con relación a qué? Pues a mecanismos de participación ciudadana en la cual los ciudadanos están informados de lo que se viene y tienen la posibilidad de emitir un criterio sobre si es conveniente o si no es conveniente que se instale una planta industrial, una minera o una bananera. Eso en cuanto al Acuerdo de Escazú, que ha caído en una suerte de olvido. Siempre me llama la atención que el 4 de marzo, que es la fecha en la cual se adoptó aquí en Costa Rica con bombos y platillos el Acuerdo de Escazú, es una fecha que pasa total y absolutamente desapercibida por parte del Estado, por supuesto, porque no tiene ningún interés en que se reviva el tema, pero también por parte de las organizaciones ecologistas que se olvidaron del Acuerdo de Escazú. Ya no es un tema de agenda, o por lo menos pareciera que para muchas de ellas ya no es un tema. Entonces, cada vez que un Estado ratifica el Acuerdo de Escazú, pues la imagen de Costa Rica se asemeja a la de un verdadero, discúlpenme la expresión, ridículo internacional. ¿Por qué ridículo? Pues porque las negociaciones del Acuerdo de Escazú las lideró de manera brillante Costa Rica con Chile. Es decir, Costa Rica fue de los que lideraron esa negociación y entonces esa negociación terminó en el 2018. Y desde el 2020, gracias a la Sala Constitucional, gracias a doña Nancy Hernández, pues ahora tenemos el tema totalmente bloqueado y pareciera las ONGs totalmente desinteresadas con el tema. Pero repito, el día que Brasil, que tengamos, además de México, Argentina, Chile, Uruguay, a Brasil ratificando el Acuerdo de Escazú, pues la vergüenza y el ridículo van a ser mayor, y eso creo que pues los costarricenses se merecen otra cosa que pasar por ese tipo de vergüenzas a nivel internacional. Con relación a las recomendaciones del comité que usted integró, Rocío, esos comités emiten las recomendaciones en un informe. La única información que sale aquí en la prensa es el comunicado de prensa de la Cancillería. Y claro, la Cancillería es muy astuta, cita únicamente la primera parte del informe donde se felicita a Costa Rica por un montón de cosas. Y la otra parte un poquito más crítica y las recomendaciones de carácter urgente se obvian. Y a mí me llama la atención que periodistas que tienen acceso a Internet no se percaten que el comunicado de la Cancillería costarricense pues es el comunicado de una persona que tiene que defender la imagen de Costa Rica, pero no le cuesta nada ir a verificar qué es lo que hay en el informe y por qué es que Costa Rica, convenientemente, su Cancillería omitió ciertas partes del informe. Entonces, nos quedamos con la idea de que
el Comité de la CEDAW felicitó a Costa Rica, el Comité de Derecho del Niño felicitó a Costa Rica y pare de contar. Y ahí hay una gran irresponsabilidad de la prensa que se limita pues simple y llanamente a reproducir el contenido del comunicado de prensa que da la Cancillería. Hay un segundo problema y es que esos informes de los comités, de los órganos de tratados, no son mayormente difundidos por Naciones Unidas. Están allá en el sitio, pero es de acceso difícil y aquí la Oficina de Naciones Unidas una y otra vez con sus coordinadores les he explicado que esa información no fluye en Costa Rica. Son muy pocos en Costa Rica, por ejemplo, los que saben que hay un informe del relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de septiembre del 2022 con una serie de recomendaciones de carácter urgente que hay que atender. Son muy pocos, ¿por qué? Pues porque no se ha hecho ningún esfuerzo por parte del Estado, lo cual es entendible, pero mucho menos entendible por parte de las organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos en interesarse en el contenido de ese informe y las recomendaciones de carácter urgente que está haciendo. Ese informe, una de las recomendaciones es hacer ver que Costa Rica no dispone de datos estadísticos en materia indígena. ¿Qué significa eso? ¿Cómo ustedes quieren llevar a cabo una política pública si no tienen la línea base? O sea, estudios estadísticos sobre, pues, cuál es el número de la población indígena, cuál es su perfil, cuáles son las zonas donde están distribuidos. No existe esa información, no existe y es uno de los grandes hallazgos de ese informe del relator. La encuesta de hogares que hace cada cierto tiempo Costa Rica no incorpora la variable, digamos, de los orígenes indígenas o afrodescendientes de la población. No hay absolutamente ninguna pregunta que tenga que ver con la pertenencia o no a un pueblo indígena. Con lo cual, pues las cifras que se manejan sobre la población indígena salen un poquito de comentarios, pero no hay, digamos, ninguna estadística confiable del Estado costarricense con relación pues a la población indígena. Y eso me parece evidentemente que es un hallazgo muy importante, pero posiblemente para ustedes es la primera vez que oyen eso, pues porque simple y llanamente hay interés en que ese tipo de información no se divulga mayormente, pero estoy en la mejor disposición de mandarles el informe sobre los pueblos indígenas del relator. Entonces tenemos un problema de una diplomacia muy astuta que hace ver que Costa Rica quedó muy bien, una falta de difusión por parte de Naciones Unidas aquí, que tiene una oficina que podría servir para difundir las recomendaciones de los informes, de los relatores y de los comités, de los órganos de tratados, perdón, y una sociedad civil efectivamente que pareciera que no, pues que no ve ningún problema en satisfacerse con pues lo que dijo la Cancillería. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la gran capacidad para criticar a una ministra de la Salud, o un ministro del Transporte, o un ministro de Cultura, y la muy poca capacidad crítica cuando se trata de la Cancillería y de COMEX. Algo pasa muy extraño en la medida en que son dos entidades que pertenecen al mismo Estado y que por ende funcionan con exactamente la misma lógica que el restante de ministerios del Estado costarricense, pero hay una incapacidad bastante notoria de criticar a la Cancillería y al Ministerio de Comercio Exterior, y eso pues debe tener alguna razón muy profunda que sí, a mí me deja a veces un poquitito perplejo. Gracias. Vamos a ir cerrando con las preguntas. Tenemos a Jorge Méndez. Déjame un momentito, perdón, un momentito nada más. Para ser más específico sobre el acuerdo de Escazú, está bloqueado totalmente. No creo que Costa Rica vaya a poder revertir esa situación de la sala cuarta. Es así como se No, dice. es decir, había un expediente legislativo que se abrió en el 2018 y el plazo cuatrienal se venció y entonces ya se archivó. Entonces hay que empezar otra vez de cero con el Acuerdo de Escazú, con un proyecto en la corriente legislativa, pero al día de hoy no existe absolutamente nada y no hay ninguna voluntad política en estos momentos para revivir el Acuerdo de Escazú en la Asamblea Legislativa. Ya, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como les decía Jorge, tenés tu pregunta, la misma que está en el chat. No sé si querés que la lea o lo haces vos. Después tenemos a Carla
Chávez. Hay algunos comentarios para ir cerrando. No aceptaríamos más consultas para no agotar tanto a nuestro invitado, al que podemos invitar luego y aprovecharnos de sus conocimientos. Jorge. Gracias, Eli. Sí, si querés la hago yo. Y muchas gracias, don Nicolás. La verdad que muy interesante y clarificadora, muy abridora de ojos lo que nos ha comentado y compartido. La pregunta era relacionada con una pregunta que ya le había hecho Eli sobre la megacárcel. Y me preguntaba sobre si hay declaraciones importantes de la ONU, la OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el modelo de Bukele particularmente. Si se han referido ellos a este tema de del cercenar los derechos humanos de los privados de libertad en esa megacárcel, que a todas luces se da, ¿verdad? Y que está muy bien documentado por varias organizaciones, pero la verdad que me perdí de cualquier comunicado oficial de estas organizaciones más grandes. Si usted se mete a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, es ohchr.org, pues ahí va a ver que ayer emitieron un comunicado muy fuerte contra El Salvador en la medida en que adoptaron ayer una ley para castigar a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos desde el exterior. Y en meses pasados hubo otros. Sobre el tema de la megacárcel, si se trata de una megacárcel donde se respetan los derechos humanos, pues desde afuera no hay gran cosa que se pueda decir. El problema es que en esas megacárceles se sabe que hay gente que no tiene absolutamente nada que estar a hacer dentro, pero que no tienen acceso a los recursos legales para hacer ver que hay una injusticia profunda con ellas. Y yo creo que sí ha habido pronunciamientos a nivel de Naciones Unidas. Hay una cosa que se llama el Relator Especial sobre los no sé qué, privados de libertad. Y se me hace que el modelo Bukele, que no crean que es un modelo, digamos, único. Hay muchos otros políticos que en el mundo pues, se vanagloriaron de haber construido un montón de cárceles sin resolver absolutamente ningún problema de inseguridad. Entonces no sería la primera vez. Y creo que el ILANUD es el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito. Se me hace que ellos han sido siempre como muy cuidadosos sobre esas tendencias populistas de hacer creer que construyendo más cárceles vamos a colocar a todos los delincuentes que andan en la calle. Entonces, repito, desde Naciones Unidas hay que ver si El Salvador está colocando gente en esas megacárceles ignorando los derechos de esas personas, que sí las hay, y estas personas tienen que acudir a los mecanismos. Nosotros no podemos sustituirnos a los familiares de las víctimas o a las víctimas. Esas mismas víctimas tienen que acudir a los sistemas internacionales si no obtienen justicia en su propio país. Pero me llama mucho la atención, digamos, la capacidad que ha tenido Bukele de pues vender su superproyecto. Y repito, la entrevista en Interferencia de un periodista salvadoreño hace 2 o 3 días de apellido Labrador nos da una gran enseñanza sobre pues toda esa política espectáculo, pero toda una parte oscura del mismo presidente Bukele. Muchas Carla gracias. Chávez. Mm. Perdón. Gracias, Carla Eli. Don Nicolás, muchas gracias por la charla. Me ha gustado muchísimo este espacio. Un comentario suyo, porque sé que también su experiencia o su currículum incluye los temas ambientales. Los grupos vulnerables de los cuales ya hemos estado hablando, mujeres, niños, mujeres y niños pobres, personas migrantes, poblaciones afrodescendientes o indígenas, ya de por sí, ya hemos hablado a hora y media de que la situación no es para nada buena. Sin embargo, hay que ponerle otra capa de complejidad con la crisis climática, porque si en tiempos, digamos, más controlados o de bonanza no hemos logrado llegar a un estado donde se reconozcan primero y se respeten después sus derechos, cuando tengamos cada vez más eventos catastróficos producto de el cambio climático y bueno, la crisis climática, em,
va a haber pérdidas económicas, va a haber daños en infraestructura, va a desviarse presupuesto para atender emergencias, ¿verdad? Aunque ya estamos preparados, o sea, lo sabemos todo, pero en ese momento va a ser como que nadie lo sabía que iba a pasar, entonces va a ser una emergencia y todos esos recursos se van a destinar a atender esas crisis del momento. Esos grupos se van a ver todavía más afectados. ¿Verdad? Yo he leído algunos materiales respecto a la precarización que puede existir y la vulnerabilidad y la seguridad, o la inseguridad más bien que experimentan estos grupos, que además entonces van a ser más olvidados en esa lista de prioridades, ¿verdad? Vemos las terribles experiencias que deben pasar las mujeres o los niños que migran y que, ¿verdad?, tienen que aventurarse a atravesar selvas o a cruzar fronteras o ríos y hay terribles relatos de abusos y violencia y criminalidad. Entonces quisiera pedirle como una reflexión, si en su estudio, en su investigación, conoce como datos de estos temas y cómo desde la política pública nosotros podríamos poner al menos un foco en eso, ¿verdad? ¿Cómo no lo dejamos olvidado? ¿Cómo no vamos por el camino del dejo, sino que lo pudiéramos visibilizar mejor en una política pública desde un partido político como el nuestro? Ujú. Sí, muchas gracias, Carla. Sí, es muy importante el hecho siguiente, el cambio climático ha dado pie para estudios técnicos. Hay herramientas técnicas que deberían de guiar al Estado costarricense. Se sabe que en Guanacaste va a haber cada vez menos agua de la que hay, que por sí no es mucha. Se sabe que el nivel del mar va a aumentar paulatinamente. Eso que estoy diciendo lo sabe el Estado costarricense desde el 2009. Hay un informe sobre estrategia de cara al cambio climático. Pregunta, ¿qué se ha hecho en Punta Arenas? ¿Qué ha hecho el municipio de Punta Arenas para frenar la autorización de uso de suelo en zonas que se sabe que van a ser inundadas? Preguntémonos qué han hecho las municipalidades aquí en Heredia, qué ha hecho el MINAE para frenar el proceso de impermeabilización de los suelos, que hace que, pues, cuando llueve muy fuerte en San Rafael o allá arriba en Concepción de San Isidro de Heredia, el agua ya no tiene cómo infiltrarse y corre ¿para dónde? Pues corre para abajo. ¿Y quién está abajo? Pues los de San Antonio de Belén, San Pablo de Heredia, y ahí se llevan casas, se llevan estructuras, se llevan infraestructura pública. O sea, ¿ahí qué pasa? Tenemos información técnica que nos dice que algo ha cambiado y tenemos que tomar políticas de cara a ese cambio y no se han tomado, con lo cual evidentemente ahora cada vez que llueve un poquitito más de la cuenta en Costa Rica, pues tenemos una violencia del agua que lo que hace es dañar la infraestructura. Entonces, y es muy interesante ver las advertencias que ha hecho el Estado de la Nación desde el 2009. Ahí están los informes. Me llama mucho la atención volver a leer los informes del Estado de la Nación. El capítulo ambiental, ahí están todas las advertencias que el agua va a faltar, que las precipitaciones van a ser más recogidas en el tiempo, pero mucho más violenta. O sea, la cantidad de agua que caía antes y se repartía en 1, 2, 3 meses, ahora se reparte en 1 o 2 semanas, pero la cantidad de agua es mucho mayor. Y ante todas esas advertencias, pues yo no he visto al MOPT, no he visto al Ministerio de la Vivienda tomar absolutamente ninguna acción. Siguen la mancha de la urbanización aquí, por lo menos en la GAM, con lo cual estamos pues garantizándonos de desastres una y otra vez en la infraestructura pública, en la pérdida de pertenencias de familias que muchas veces lo pierden absolutamente todo con agua enlodada que entra en sus casas con cada aguacero. Entonces, efectivamente, Costa Rica tiene que tomarse un poquitito más en serio el tema ambiental. Y hemos visto que hay una presión muy fuerte de la Cámara de la Construcción, de la Cámara de Ingenieros, para que, por ejemplo, no se establezca ningún freno a esa presión muy fuerte que se está ejerciendo ahorita sobre los cantones de Heredia. Por cierto, hace unos 10 días fuimos a presentar un proyecto de ley con colegas de aquí, de San Isidro de Heredia, el expediente 25016, lo pueden revisar. ¿Cuál es la idea? Ampliar el Braulio Carrillo hacia la zona donde la presión es la máxima sobre las municipalidades para urbanizar,
todo San Isidro, todo San Rafael, y olvídense del plan regulador si lo hay, de manera que las limitaciones para el uso de suelo que establece un parque nacional, pues se extiendan ¿a qué? A la zona inalienable, decretada como tal por visionarios costarricenses que entendieron desde 1888, óigase bien, desde 1888 costarricenses entendieron que había una máquina de agua para abastecer San José y que esa máquina de agua que contiene los acuíferos del Barba, del Colima Superior, Colima Inferior, había que protegerla y resguardarla. ¿Qué pasó? Pues el Estado costarricense se olvidó que existía esa zona inalienable y empezaron a dar permisos y vender propiedades donde está esa zona inalienable, y nos hemos percatado que pues desde el 2008 la Sala Constitucional le ordenó al Estado y a los municipios concernidos hacer algo para pues recuperar esa zona inalienable, porque otorgaron títulos que son totalmente ilegales en la medida en que eso nunca debió de salir de la propiedad del Estado. Y estamos en el 2025, ese fallo de la Sala Constitucional no se ha cumplido. Repito, tenemos herramientas técnicas, tenemos un tribunal. Repito, la razón de ser de cualquier tribunal es que dictamine sentencias que sean de acatamiento obligatorio. Si son sentencias para caer bien a todo el mundo y que la sentencia no se ejecute, pues entonces no es un tribunal, es algo un poquitito distinto. Pero sí, efectivamente, hay muchas zonas de Costa Rica que se van a ver impactadas por el cambio climático, la elevación del nivel del mar, el cambio drástico en el régimen de precipitaciones, y vemos un Estado totalmente incapaz de establecer política pública para resguardar a esos costarricenses que viven en zonas que van a ser zonas de alta vulnerabilidad, y más bien está produciendo, o por su actitud está haciendo, que la mancha de la urbanización, por lo menos aquí en la gran área metropolitana, se expanda cada vez más. ¿Por qué se da todo eso? Pues porque hay una presión muy fuerte. ¿De quiénes? De los mismos de siempre, el sector privado. Tenemos políticos que finalmente no tienen agenda política, tienen una agenda que responde a los intereses del gremio empresarial costarricense. Lo vimos con don Oscar Arias, lo vimos con Laura Chinchilla, lo vimos un poquitito menos, pero tampoco tan lejos, con Luis Guillermo Solimos. Lo volvimos a ver con este gobierno de Carlos Alvarado, que fue un desastre en materia ambiental. Y pues ahorita tenemos la cereza en el pastel con un señor que está empecinado en que lo que dice el sector privado costarricense es lo que es y hay que hacerles caso. A ese nivel hemos llegado por falta, yo creo, de reacción y capacidad reactiva de la sociedad civil. Ahí yo creo que el sector social tiene parte de responsabilidad. Bueno, como les decía, vamos a ir cerrando. Yo, como dicen, el que paga el baile lo extiende o lo acorta, y nada más No se quisiera hacer preocupe. dos comentarios relacionados con esto de que la sociedad civil no reacciona, de que no hay lucha social. Y recuerdo al doctor Meoño, no sé, no he vuelto a escuchar de él, pero en la Universidad Nacional, cuando él insistía mucho en que los ticos éramos vasallos todavía y que no teníamos gran avance como ciudadanos, no había un verdadero concepto de ciudadanía, sino que como los muñequitos aquellos que llamábamos los porfiados, no sé si los recuerdan, nada más el movimiento Decir Sí, y que pues el movimiento social en todas las áreas se sigue criminalizando, ¿verdad? O sea, cualquier persona, cualquier organización que pretenda hacer algo, pues lamentablemente es señalada, es indiciada, son criminales. Lamentablemente eso es lo que tenemos. Y bueno, con los aportes suyos, don Nicolás y los compañeros y demás, pues desde ADN quisiéramos combatir lo que pudiésemos en todos estos campos, y por eso que tener la posibilidad de escucharlo a ustedes, sus conocimientos, sus comentarios, no crea que yo no estuviera anotando aquí cositas interesantes, a ver qué nosotros podemos hacer. Pero le reitero nuestro agradecimiento, lo dejamos en libertad de ir a cenar y a dormir,
porque si no se nos va a desmayar. Muchísimas gracias a todos los compañeros. Ah, una última cosa. Hay compañeros que están señalando la posibilidad de tener ese estudio que usted mencionó, el de Alcatel, ICE y esos otros casos, que creo que fueron 4. Si usted lo tuviera a mano o nos puede indicar dónde ubicarlo, pues me puede escribir, nos podemos hablar, a ver si nosotros tenemos espacios de discusión, foros y demás en el partido, y sería muy rico poder tenerlos a la mano. Ya lo pusieron en el Ya chat. está en el chat, Eli. Ah, bueno, qué Ca- dicha, cuánto me Carla, alegra. Carla lo puso en el chat, tal vez alguno, es que no me sirve a mí el WhatsApp de la computadora, puede tomarlo y pasarlo al WhatsApp del partido para que lo podamos después, para que no lo perdamos cuando se cierre la conversación. Gracias. Sí, es muy fácil. La serie se llama Platos Rotos y fue presentada hace 2 años por un equipo de la Escuela de Comunicación de la UCR. Hicieron 4 reportajes, los 4 están en línea, están a disposición del público en el portal de la UCR. Buscar Platos Rojos, UCR, escándalos, corrupción y ahí llegan, pero si no, con mucho gusto les mando los Sí. links exactos. Perfecto. Aquí Carla, ya lo ¿ibas a agregar tenemos. algo? No, que no se preocupen, Nicolás, que ya los tenemos aquí ubicados. Muchas gracias. Ok, ok. No, Eli, tal vez yo quisiera agradecerle a la Secretaría de Derechos Humanos, a vos especialmente, por organización de este espacio tan valioso, tan rico en contenido, con este invitado del nivel de don Nicolás. Muchas gracias, don Nicolás, por dedicarnos un buen rato de su noche. Esto va a quedar grabado para que lo podamos después repasar o compartir con otras personas del partido que han estado preguntando, incluso algunos, cuándo se puede ver. Y bueno, va a ser parte de nuestra valiosa colección de conversatorios. Muchísimas gracias. Desde la Secretaría de Comunicación, yo realmente le expreso mi gratitud. Ok, muchas gracias. Estamos a la orden y si en algún momento quieren hablar de algún otro tema como ambiente, acuerdo de Escazú, crucitas, que es todo un tema, o protección de los acuíferos, estamos a la orden. Hay muchos colegas también que conocen muy bien de esos temas, pero estamos a la orden. La idea es nutrirlos a ustedes como agrupación político a partir de pues criterios que podamos nosotros tener y que los puedan ayudar. Muchas gracias más bien a ustedes por la invitación y el tiempo. Muchas gracias. Muy buenas Gracias, buenas noches. noches a Gracias. todos y todas.